Bueno, extrañaba estar compartiendo el mismo espacio y tiempo con ustedes. Pero bueno, ¿qué tal Estás eso? ¿Cómo les desaparecido, va? ¿Cómo Fran. andan? ¿Qué cuentan? No, no hay nadie, estamos nosotros dos nomás, así que. Claro, capaz que no hay más nadie. No. Es una sensación de alumnos, una sensación de presencia. Bueno, ya igual, ya no vamos a ¿Cómo estar andan, con... profe? Buenos días. Acá los saludo yo, por lo menos. Ahí está. Aguante, Vamos, César. César. Decí que después hay una parte que va a ser presencial. Ahí Sí. nos vamos a ver, posta. Ya no hay un no nos vemos más. No, la semana que viene nos volvemos a ver en Sí, tal presencial. cual. Tal Así que bueno, cual. siempre está bueno ir ya sumando la nota de concepto, que se va armando. Gente no lo cree, pero se va armando la nota de concepto. Yo creo que les importa nada la nota de concepto de esta gente. Es más, ni siquiera saben lo que es una nota de concepto. Que como, Está bien. ¿qué voy a decirte? Bueno, vamos con el día de hoy. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cuál es la No agenda? sé. Bueno, La verdad, ni idea. Creo que tenemos que dar clases. sí. La agenda de la Algo. clase de hoy es ver la unidad 3 y 4, digo. Yes. Repasarlas juntos, en realidad, porque vas a repasarlas. Como se acuerdan, la idea es que ustedes lo lean y acá sea más un espacio para sacar dudas. Pero bueno, vamos a ver algunas cositas más en profundidad que otras. Y bueno, y cualquier cosa nos dicen la semana que viene que nos vemos en presencial. La idea también es, hay una parte práctica, sobre todo de la unidad 4, que esa sí la queremos ver bien la semana que viene, así que vamos a ver un par no sé, 5 o 7 primeras diapositivas de la presentación de la unidad 4 y después vamos a saltar como a la diapositiva 50 más o menos. Así dejamos lo práctico para la semana que viene. Ahora un ratito ponemos a grabar. Tengo ya bajé las otras dos clases y las subí a YouTube. Después, Robert, te las comparto si vos se la pasás a los chicos. Dale. Pero bueno, si no hay ninguna consulta, ninguna duda, vamos allá. Vamos allá. Yo estoy A ver, muy esperen tranquilo. que acomodo acá todo. Uno perdió la costumbre, ¿no? Uno perdió la costumbre y ya no sabe dónde están las cosas. Encima, mira, acá me pusieron esto nuevo, una pizarra. Y la tenemos que usar de testing hoy con el 4 de 3 como siempre nuestros conejitos de indias. Si no, volveremos a Miró, Claro, tal cual. el cual nunca nos fuimos, convengamos, porque. Siempre estuvo ahí. A ver, esperen que creo que es esto lo que tengo que compartir. Capaz que comparto cualquier cosa, puede pasar. Me parece que es esto. Si ahí se está viendo la presentación. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, vamos allá entonces con... esperen que pongo a grabar. Tuki, tuki, tuki. ¿Dónde estaba? Estaba por acá arriba. Grabar. Bueno, ahora sí, damos por inicio a la clase, creo que esta es la clase número 5 que estamos teniendo, si mal no recuerdo, donde vamos a ver la unidad 3 y la unidad 4. Más que nada la unidad 4, la parte teórica. Así que la unidad 3 es todo el tema de materias primas, insumos y servicios. Y cuando hablamos de eso, en realidad estamos hablando de la cadena de suministros, ¿no? ¿Qué es lo que hay que suministrarle? ¿Qué es lo que hay que entregarle al proyecto, al negocio, a la producción, a tu idea, ¿no? Lo que fuere necesario para que esto funcione, para crear un producto, un servicio que finalmente le termine entregando valor y satisfaciendo las necesidades y expectativas del cliente. Se han estado viendo algunas noticias relacionadas bueno, con la economía mundial y con la generación de productos, en general tecnológicos, pero fue atravesando todas las industrias con el tema del COVID, con el tema de la guerra ahora. Se habla mucho de que se rompió la cadena de suministros. Entonces, por ejemplo, los chips. Hay menos chips de los que son necesarios, entonces hay retrasos en la producción, no sé, de la PlayStation 5, de autos autónomos, de celulares, ¿no? Se van retrasando sus entregas porque la cadena de suministros en algún punto ha fallado, ¿verdad? Ya sea que
de nuevo, por la guerra, ya sea porque los trabajadores no pueden, hay algún lockdown, no hay alguna cuarentena en su ciudad, ahora en Shanghái, en China, por ejemplo, está complicado ahí con su sistema de contagio cero o de caso cero, ¿no? Entonces, ha habido problemas en la cadena de suministro y es importante tenerlo presente hoy en un mundo más globalizado y en donde, bueno, hay distintos factores que pueden hacer cómo es, a la ruptura de esta cadena de suministros. Es más importante tal vez que nunca tenerla clara, ¿no? y administrarla de forma correcta. Dentro de esta, ya dicho, esta introducción, dentro de todo lo que sería la cadena de suministros, podemos pensar o dividirlo, ¿no? Estas son meras clasificaciones que pueden servir un poco más, un poco menos, pero tenemos por un lado materia prima, por otro lado insumos y finalmente servicios, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser la materia prima y qué subcategorías tenemos? Bueno, tenemos la materia prima no procesada, que es la que se extrae directamente de la naturaleza, ¿no? Y acá nos vamos a encontrar más que nada con, si nos fijamos en los ejemplos, con las industrias más extractivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la agrícola, ¿no? El resultado de cultivar la tierra, entonces lo que sale ahí aparece acá el maíz, ¿no? Aparece acá el marlo, por ejemplo, y bueno, se extrae eso que después algunos harán aceite y ese ya sería el proceso, ¿no? Otros, no sé, harán algún otro grano, otros harán pan, otros harán alguna otra cuestión, ¿verdad? Lo mismo con la frutihortícola, ¿no? Caen ahí, no sé, alguien agarra y sacude así una manzana, un manzano, ¿no? Y caen las manzanas en una lona y venga para acá, ¿no? Esa es la materia prima. Después de ahí se lavará y irá a otros que la consuman. Cuestiones ganaderas, hitícolas, ¿no? Forestales, entonces acá es ir y talar árboles, y después alguna empresa tomará esos troncos, los cortará, le hará algún tratamiento y te venderá tal vez, ¿no? Un pedazo de madera. La parte minera, ¿no? Y acá dentro de la minera, estas tres son parte de la minera, pero bueno, son más, esto por ahí es una minería en donde uno piensa más sobre el carbón, una mina de oro, ¿no? O algo por el estilo, y otro tipo de extracción de minerales que por ahí están en otros estados de la materia, ¿no? Está el petróleo, el gas y el carbón, o carboníferos, que también son un tipo de extracción de minerales, pero básicamente es eso, es ir a la naturaleza sin pensar mucho de forma medioambiental, que por cierto hoy es el Día de la Tierra, y por eso vamos a hacer hincapié más que nada en el estudio de impacto ambiental, pero bueno, para esta clasificación tenemos las materias primas no procesadas, que son las que tomamos así como nos viene, como nos la dan la naturaleza, y después ya están las semiprocesadas, en donde ahí ya pasaron por un proceso productivo que transformó de alguna forma a esta materia prima no procesada, y que la termina convirtiendo, o sea, toma la materia prima no procesada, la pasa a través de un proceso productivo y la termina convirtiendo posiblemente en un bien de consumo, en un producto final, en un insumo, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya hay una transformación. Talamos el árbol y de nuevo trabajamos sobre eso y tenemos la madera, ¿no? Los listones de madera, que alguien después usará para crear como es una mesa, por ejemplo. Entonces esa es un poco la idea, los distintos tipos de materia prima, o las dos categorías principales de la materia prima. Después pasamos a los insumos. Los insumos ya es un producto final, pero que se utilizan luego para crear otro producto, ¿no? Y acá tenemos también tres subgrupos. Uno que son los insumos productivos, en donde ese insumo se consume se utiliza dentro de la producción, entonces se termina transformando. Entonces vos tenés la fruta, el azúcar, los recipientes necesarios para hacer el producto y el empaque. Entonces vos juntás estas cosas, ¿no? Y te sale mermelada de frutilla, o un frasco al menos de mermelada de frutilla, que ese sería el producto final, pero vos combinaste todos estos insumos, ¿no? Porque la fruta es un producto final, el azúcar es un producto final, los recipientes y lo necesario para fabricarlo es un producto final, el frasco con la etiqueta es un producto final. Combinás todas esas tres cosas y creas un nuevo producto final. Entonces estos serían insumos productivos.
Después tenés insumos comerciales, en donde acá vos tomás también un producto final que no lo alterás prácticamente, o sea, sino que es parte de otro. Entonces vos vas a hacer un celular y agarrás y tomás los chips y los metés ahí, tomás cámaras y las metés ahí, comprás pantalla y las pones ahí. Entonces tomás ya productos finales y solamente los vas usando sin transformarlos en tu proceso productivo. Esa sería la diferencia, ¿no? Con respecto a la anterior. En la anterior, ese producto final que vos adquiriste termina desapareciendo, pues parte del producto final que vos vendés, mientras que acá solamente lo integrás al producto final, lo comprás y lo usás en alguna parte. Y después están los insumos de gestión, que son todos los productos necesarios para llevar adelante la parte más administrativa de tu proyecto, en donde ahí tenés resmas de hoja, toners, ¿no? Calibres, insumos para controlar la calidad de los productos, bueno, qué sé yo, post-its. Yo, por ejemplo, en el mundo de la consultoría, podría hablar de post-it y fibrones con los que voy, con eso trabajo, y afiches, y con eso gestiono un poco el servicio en este caso. Y finalmente, bueno, hablando justo de servicios, tenemos los distintos servicios que en general los servicios son proveídos, sí, proveídos por empresas públicas, ¿no? Y tienen características, te entregan algo con una característica similar para todo público. Por ejemplo, agua, gas, electricidad, cloacas, recolección de residuos, logística, internet. Acá están descritos los más característicos o los más usados. Y es importante, ¿no? Tener presente cómo, o sea, qué características va a tener, por ejemplo, si vos dentro de tu industria, dentro de tu empresa, dentro de tu organización, va a usar gas. Ok, fantástico. Pero por ahí vos necesitas algunas características puntuales de ese gas, ¿no? Que pueden estar relacionadas con el caudal de entrega, con la presión, eh, puede estar, no sé, con la cantidad de oxígeno que tiene el gas o lo que fuere, o algún otro no sé, compuesto del gas, ¿no? Que puede decir, che, necesito que tengan menos de esto porque me contaminaría la producción. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente porque uno cuando pone una industria, bueno, una empresa, lo tiene que terminar viendo a ver si el lugar en donde uno va a instalar la planta tiene esas condiciones de gas, de agua, de luz, de electricidad. O sea, hay muchos lugares acá en la Argentina que no hay gas natural. Profe, Y bueno, el gas envasado es muchísimo más caro. Entonces, si uno no tuvo presente eso, la estructura de costos de tu modelo de negocio, de tu empresa, bueno, por ahí sufre algunas modificaciones importantes por no haber tenido presente que ese lugar tenía o no tenía gas natural, ¿no? Por darles una idea. Y así con el resto, ¿no? También el agua. Che, ¿qué tipo de agua sos una empresa como Coca-Cola? ¿No? Y el agua va a ser una parte fundamental de tu producto final. Entonces, ¿cómo es esa agua? ¿Qué características tiene? ¿Qué sabor incluso tiene? ¿Qué más le toca agregar a mi proceso productivo? Si la tengo que sacarle minerales o sacarle sabor o dejarla con las características que yo necesito. Entonces, bueno, hay que tener presente todas estas cuestiones a la hora de pensar tu cadena de suministros, ¿verdad? Y como, bueno, acá hay un ejemplo de una factura de gas y una factura de electricidad en donde ahí te va contando las distintas características. Bueno, buena pregunta ahí la que hace Martín, que dice, ¿por qué logística y recolección de residuos son un insumo si no son tangibles? En realidad, no, sí, no, un servicio son servicios. El claro, concepto pero por es, ejemplo la electricidad, profe, vos la medís en kilowatt, o el agua, o el gas, sí, o las sí. cloacas, pero la recolección de residuos, ¿cómo lo medís? Logística, Cantidad ¿cómo de medís veces que me logística? recolectan los residuos por semana, cantidad de tipo de residuo que me recolectan. Yo tengo residuos patógenos. Voy a tener que Ah, contratar un y así servicio especial. lo tomás como un insumo, de esa forma. Lo tomo como un servicio que contrato. Estás confundiendo insumo con servicio. Ah, ok, perdón, mala mía. El insumo va a ser un producto final que vos vas a utilizar ya sea en tu producción o en tu producto final. Mientras que los servicios, que también podrían ser considerados como insumos, pero en realidad es algo que vos vas a contratar y que es algo que se consume y se paga mientras se usa. O sea, es como que vos usás el agua, es como por ejemplo Netflix. Vos Netflix solamente, o sea, vos pagás una cantidad puntual en Netflix,
pero no podés almacenar las horas de Netflix que no ves. Bueno, acá pasa lo mismo, o sea, vos contratás el agua y lo que usés de agua, vos pagás por un servicio tal vez básico de agua, y después pagás por una cantidad del uso de agua. Lo que uses va a estar relacionado con tu proceso productivo y con tu producto final posiblemente, pero tiene esa característica el servicio que se usa, se consume lo que se usa. No podés como almacenar agua de más, o sí podés hacerlo, pero va a tener un límite, ¿verdad? Se va a estar más alineado con tu capacidad productiva, tus necesidades productivas, y se van a ir consumiendo a medida que vos lo vayas usando. Pueden ser insumos y los podés considerar también así si caen en alguna clasificación anterior, pero acá lo importante no es tanto eso, sino entenderlos como servicio y que vos vas a tener que pagar tal vez un fijo, vas a tener que pagar una mensualidad por el uso. Si usas más, posiblemente pagues más, y si usas menos, pagarás menos, y tienen que tener características que vos ya tenés que tener preconcebidas, ¿no? Porque no, por ahí el agua es un agua de pozo, de red, que es más dura, que tiene un montón de minerales, y vos vas a necesitar eso, retrabajarla dentro de tu organización. Entonces, como lo consideras como un servicio y lo planteas desde esa forma, ¿no? Y en el caso de la recolección de residuos, va a decir, bueno, tengo residuos patógenos, o tengo otro tipo de residuos, o tengo residuos que me gustaría reciclar porque soy una organización B que cuida el ambiente y demás, entonces necesito una recolección especial de residuos diferenciada. Entonces uno lo va midiendo de esa forma, ¿no? También la logística, cuáles son la cantidad de pedidos que envío, que me llegan, y en función de eso uno hace un acuerdo con una empresa logística. Entonces ahí vas a tener distintas formas numéricas de medir estos servicios. ¿Vamos bien? Martín, ¿te puede resolver la duda? Sí, ya caí, profe. Caí. Perfecto, Gracias. genial. Entonces, bueno, acá como les digo, hay unas boletas que a uno le llegan. Esto sobre todo aparte, como les decía, muchos servicios están brindados por la administración pública. Entonces, bueno, uno se encuentra con las boletas y las facturas que llegan a su casa. Pueden uno analizar y entender cómo serían estos conceptos, por ahí con algún que otro diferencial si uno es una empresa y pide tal vez un trato diferenciado, ¿no? Tal vez necesita de nuevo algo más puntual. Pero bueno, acá uno se puede dar una idea de, a ver, mirá, yo contrato el servicio de luz, me va a venir con estas características. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Qué otras características necesito? Bueno, es un poco para eso. Y finalmente, bueno, esto que yo les comentaba, ¿qué necesidades de especificaciones tenemos, ¿no? Entonces, primero tenemos que tener en cuenta factores socioeconómicos, comerciales y técnicos, ¿no? Todas estas cuestiones de, che, bueno, realmente de acuerdo a mi tipo de industria, de tecnología, de proceso, al lugar en donde voy a estar, tengo todo lo necesario, tengo todos los suministros necesarios que me sirvan y que me ayuden. Luego tengo que tener presente las características de los insumos y los materiales, ¿no? Bueno, a ver, de nuevo, el agua con estas características, el acero que voy a comprar, cómo es, bueno, y así uno lo tiene que tener presente. Los requisitos de materia prima y de suministro de fabricación, acá lo podemos subdividir en algunas ideas que son interesantes, o en algunos tips, ¿no? Que son recomendados. En primer lugar, tener una lista de todos los posibles proveedores, ¿no? Porque por ahí hay varias fuentes de suministro, sobre todo ahora que estamos hablando de ruptura en cadena de suministro y demás. Esto es algo que se le ha prestado especial atención, ¿no? Decir, bueno, ¿cuáles son mis proveedores? Mis proveedores son robustos, me van a poder entregar lo que yo les estoy pidiendo en tiempo y forma. Entonces, lo primero, tener una lista de proveedores. Luego de eso, fíjate dentro de toda la oferta de proveedores que hay, de minimizar los costos, de minimizar los riesgos, ¿no? Y la fiabilidad. Bueno, este es muy barato, pero tal vez no es continuo su servicio que me brinda, por decirlo, ¿no? O por ahí la materia prima a veces es buena, a veces no es tan buena. Entonces, bueno, se tiene que fijar esos riesgos y qué tan fiable es. Hay que empezar en algún punto, de acuerdo a cómo es tu empresa, la estrategia y lo que uno fabrique, desarrollar a los proveedores, ¿no? Se habla de que uno termina siendo un socio e invirtiendo en un proveedor, porque el éxito de tu empresa va a depender que tu proveedor te provea de buenas materias primas y insumos y servicios, ¿no? Entonces es importante tal vez hacer algunos acuerdos más puntuales y empezar a desarrollarlos los proveedores. Y luego tener un programa claro de suministros, ¿no? De cuándo necesitas qué.
o para cuándo, qué necesidad tenés, y bueno, y que este programa de suministros con todo tu equipo de proveedores te lo pueda lograr alcanzar de acuerdo a tus metas y objetivos. Y finalmente, con respecto a los costos, lo mejor es tratarlo de forma unitaria y de forma anual, ¿no? Para tener una clara visión de los costos y aparte incluso poder compararlos entre distintos proveedores. Así que bueno, así de corto y sencillo es la unidad 3, es súper teórica, y trata sobre eso, sobre los suministros necesarios para que tu organización funcione. ¿Dudas, consultas? ¿Algo para agregar acá? Robert, tal vez si por ahí si me faltó algo y escuchaste ahí algo que quisieras agregar. ¿No? ¿Venimos bien? Listo. Vamos entonces, si les parece, a la unidad 4. La unidad 4 ya trata sobre lo que sería la localización de la empresa, ¿no? De la organización. Y acá yo empiezo con una pregunta, que sería la siguiente. ¿Necesitamos localización? Porque antes, o sea, cuando dábamos esta clase, antes del 2020, era como, si no existe un lugar físico, no se puede, o al menos ese era el paradigma imperante. Luego vino la pandemia y muchas empresas fueron full remotas o se pasaron a una modalidad híbrida. Incluso si hablamos más de empresas de servicio, empresas de software y demás, hoy te diría que localización y emplazamiento es algo que ese tipo de industria pasa la hoja, ¿no? Dice siguiente. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Tan importante como antes? No tanto, profe, pero depende también del tipo de producción o qué requeramos vender. Si es algo muy tangible, tal vez sí necesitamos más localización. Si es algo como servicios o software, como dijo, no tanto. Tal cual, tal cual. Y profe, pero yo creo que vamos a llegar todos a un, digamos, un tipo de trabajo remoto, sin localización, por más que por ahí necesitemos que tengamos una fábrica produciendo, pero no es lo mismo tener, no sé, un proceso productivo funcionando a tener gente aparte dentro de ese edificio, es decir, invertir en edificio, invertir en sillas, computadores, para tener gente que podría estar trabajando en su casa. Bien, muy bien, muy Profe, bien, Franco. para mí sí es importante y sigue siendo importante, porque vos llegas a un punto en donde tu recurso humano tiene que tener ciertas condiciones de localización para trabajar con vos. Entonces sí Bien. es importante. Bien, bueno, me gusta que hayamos tenido todo el espectro, ¿no? De sí es súper importante a cada vez va a ser menos importante, tal vez, o no es importante, o depende de la industria, ¿no? Hay entre medio. Y la verdad que está bueno el debate, está bueno la conversación. Hay industrias como la industria del software, con empresas bastante conocidas. Han trabajado de forma remota, por ejemplo, una es WordPress, eh, que viene trabajando remoto desde siempre y creo que tiene como 1000 empleados y no ha habido muchos problemas con ello, de hecho era hasta su fuerte. Y obviamente después de la pandemia todo este tipo de industria, sobre todo del software y tecnológica, ha pasado a un modelo, si no híbrido, 100% digital. Y también tenemos que tener presente que hoy en día todo este tipo de producción y de empresa productiva, ¿no? Como un poco en evaluación proyecto, al menos esta materia, como algo clásico, se pide un proyecto productivo, ¿no? Una industria que tenga un proceso industrial, ¿no? Y por ahí un proceso industrial uno dice, che, esto requiere de personas, requiere de máquinas, requiere de localización. Pero ahora también la realidad es que uno podría tercerizar muchas de esas cosas, ¿no? Depende de cómo uno concibe su empresa, uno podría decir, no, esta parte de la producción o esta producción se terceriza toda. Yo no tengo una instalación industrial, yo tal vez soy más un gestor, estoy más de la parte administrativa, o por ahí, por ejemplo, hoy hay, no sé, redes o centros de impresora en 3D. Entonces vos montaste tu página web en donde tenés un catálogo de productos y cada vez que alguien te compra un producto sale una orden a uno de estos, de estos centros de creación de productos en impresora en 3D que lo hace, ¿no? Y que lo termina en una cierta cantidad de días y también tenés un acuerdo con una empresa logística que va y que busca ese producto y se lo entrega a tu cliente final.
y estás vos tranqui en tu casa con una página web fabricando productos, ¿verdad? Pero bueno, eso todo también es parte de esta capacidad que tengas capacidad y ganas que tengas de tercerizar. En general, cuando vemos las cuestiones estratégicas, es como uno tiene que ponerse a pensar cuál es el core business de la empresa, qué es lo importante, en dónde uno dice yo acá puedo innovar, entonces me voy a hacer cargo de comprar las máquinas, de tenerlo yo, porque acá hay un know-how propio. Entonces, bueno, ahí hay todos muchos análisis a nivel más estratégico que otra cosa. Pero bueno, está bueno hacer la pregunta porque por ahí, de nuevo, si es más intangible, es cada vez más innecesario tener un lugar físico que exista. Y si es más tangible y necesitas más de producción y de máquinas y demás, bueno, ahí va a ser un poco más necesario. Incluso este paradigma también cambia mucho con los espacios de coworking, ¿no? Los espacios de oficina, uno tal vez no tiene que ser el dueño del espacio de oficina, porque vos podés alquilarlo, o podés incluso alquilar un sector, o depende de dónde viven. Por ejemplo, en Córdoba hay muchísimos espacios coworking. Vos le podés decir, che, yo te pago al mes, no sé, 100 horas de espacio de coworking. Andá el que vos te guste y yo después a fin de mes, tiki, te pago hasta 100 horas y después, no sé, usa tu casa o usa un bar o lo que fuera. Incluso hay muchas empresas que te dicen, no podés trabajar en tu casa, bueno, te pago 100% del espacio de coworking que vos quieras y es parte como de tu salario, ¿no? Estoy hablando de empresas internacionales que bueno, que te lo dejan que vos lo gestiones. Así que bueno, es interesante tenerlo presente porque acá hablamos de localización y emplazamiento como si no lo haces es imposible, pero bueno, la realidad ha cambiado todo esto, ¿no? Y nos ha demostrado que muchas cosas que parecían imposibles hacerlas virtuales, hasta virtuales eran mejor. Así que bueno, sí, algunas ideas con respecto a eso. Y acá, para tener presente la localización y emplazamiento, tenemos que tener presente todo lo que hicimos anteriormente, ¿no? O sea, el estudio de la demanda y oferta, programas de venta, producción, capacidad de planta, suministros y la materia prima y servicios e insumos que necesitamos. Entonces, todo esto nos va a dar la información para nosotros digamos, bueno, qué lugar es mejor para localizar nuestra empresa si es que decidimos que va a necesitar una localización, ¿verdad? Entonces, hay dos partes, ¿no? Que son la localización y el emplazamiento, y la diferencia entre la localización y el emplazamiento es que la localización es lo macro, uno dice, no sé, ¿en dónde va a estar? ¿En la Argentina? ¿En Latinoamérica? Y ahí en ese espacio, en esa área, en el mundo, bueno, ¿en qué parte? Uno hasta incluso puede tener distintos niveles, ¿no? Uno dice el mundo, bueno, y del mundo toma un par de países o de regiones, y ahí analiza en qué región, ok, quedó en el sudeste asiático, o bueno, buenísimo, y de esa región volvemos a hacer otra localización y vemos los países, y ahí vemos tal vez que de un país vemos una ciudad, y así, ¿no? Entonces, localización es lo más global, ¿no? Es ver un área muy importante que puede ser desde el mundo hasta una ciudad que uno elige. Y la parte más de emplazamiento está relacionada ya a la microlocalización, en donde uno termina en una calle con una dirección. Uno dice, exactamente acá, en el mapa, acá va a estar la empresa. Entonces, vamos de lo más amplio y general hasta lo más puntual. Más amplio, más global, más big picture, ¿no? Esta gran foto, sería localización, y más puntual hasta llegar a la calle con el número sería el emplazamiento. Las metodologías para ambos son las mismas, o sea, lo que cambia es el zoom que le diste básicamente ahí en el Google Maps, ¿no? Pero las herramientas, que las vamos a ver la semana que viene, son las mismas, a lo que sí hay que tener algunas consideraciones. Por ejemplo, cuando hablamos de localización, hay que tener presente si los promotores, los inversionistas, ¿no? La gente que está detrás, no tiene ya alguna preferencia por alguna zona, ¿no? Porque incluso hasta te pueden decir, no, mirá, lo tenemos que localizar en Córdoba, ahí en el Ferreira, ¿no? En el barrio Ferreira, porque es un barrio industrial en donde recibimos un beneficio impositivo. Bueno, entonces ya los promotores o inversionistas del proyecto ya tienen una ubicación por cuestiones tal vez económicas que hacen a su idea de su negocio. Podría ser que eso no sea así. Entonces, primero hay que saber si las partes interesadas más importantes dentro del proyecto ya no tienen una localización establecida. También alguien podría decir, sí, lo vamos a hacer en este galpón que yo casualmente soy dueño, y se hace ahí.
Si no es así, si los promotores ya no te dicen prefiero que lo hagas acá o hacelo acá, incluso tal vez es más imperativo, es más, más una obligación y no tanto una indicación, es como lo tenés que hacer acá. Si no pasa eso, bueno, uno tiene que empezar a ver, bueno, cuáles serían las condiciones críticas para que podamos elegir la mejor localización del proyecto. Todos los análisis que venimos haciendo son importantes para llegar a este punto. Y después hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, está el medio natural. Y acá vienen todas las características climáticas, ¿no? Entonces, en características climáticas nos encontramos con que uno dice, bueno, a ver, ¿qué temperatura, qué humedad, qué lluvia, riesgo de huracanes, inundaciones? ¿Cómo es ese lugar? ¿No? A veces tu proceso productivo te pide saber estas cosas. Te pide, no, mirá, si la humedad es más del 80%, bueno, hay que comprar constantemente, ¿no? Porque por ahí uno dice, bueno, llegamos a ese pico en algún punto del año, ok, perfecto. Pero si durante todo el día es más del 90%, bueno, hay que comprar un humidificador especial para que acá la pintura o para que el producto no se oxide o lo que fue. Entonces, uno tiene que tener presente eso, ¿no? Cuestiones ecológicas, que hoy, que es el Día de la Tierra, vamos a hablar un poco más sobre estas cuestiones de la ecología y de la sustentabilidad ambiental, y aspectos geodésicos, ¿no? Que son características del terreno, niveles hidrostáticos y demás. Uno pone una planta que va a ser, no sé, gigante, y debajo pasan, no sé, unas aguas subterráneas que podrían hacer que no sé, que haya problemas en el terreno, que se generen desniveles. Entonces, bueno, todo eso hay que tenerlo presente. Capaz que uno tiene que, no sé, las condiciones para dejar presente el terreno y poder montar una empresa, hay que mover o romper piedra, un pedazo de montaña, mover mucha tierra. Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta, pues termina siendo costo y tiempo, básicamente. O sea, termina impactando en los recursos que uno tiene. Después hay cuestiones políticas y socioeconómicas, como regulaciones y limitaciones impuestas por las autoridades. Entonces uno quiere agarrar y poner, no sé, una central nuclear en el centro de Córdoba. Bueno, por ahí te van a decir, no, macho, acá es una zona más residencial. Entonces uno tiene que tener presente eso, ¿no? ¿Qué políticas existen y qué impedimentos pueden llegar a haber de ese lado? Aspectos fiscales y jurídicos, ¿no? Reglamentos y prácticas fiscales y jurídicas que pueden impedir, trabar, ser una molestia. Fíjense, por ejemplo, el caso de Porta. Es un caso muy conocido de que cuando ellos hicieron la empresa y estaba en una zona que estaba bien, alejada de la gente. Después, ¿cómo podemos decir? Después la parte más urbana, ¿no? Los ciudadanos empezaron a vivir y a crear, ¿no?, un centro público muy cerca de Porta. Y se empezaron a quejar de que eso era contaminante, que olía mal, que esto, que lo otro, y ahora tienen un problema público. En los últimos años han tenido un problema público importante porque la gente que está ahí quiere que se vayan. Pero bueno, pasó que hace 50 años no había nadie alrededor nuestro. Ahora la ciudadanía se acercó y bueno, y por qué ahí nos teníamos que preguntar qué políticas públicas fallaron que se pudieron construir casas alrededor de Porta, por decirte, ¿no? Hay otras cuestiones a analizar, pero digo, uno desde el vamos, que yo Porta hace 50 años, capaz que hizo lo correcto, después fueron cambiando esas condiciones y también está bueno medirlo, ¿no? Condiciones de infraestructura, bueno, esto que dijimos recién cuando hablamos de los suministros, de la materia prima, los insumos, los servicios, bueno, hay energía, hay servicio público, hay mano de obra, hay hospitales cerca, hay colegios, que el transporte llega, qué vías de transporte llegan. Los recursos humanos. Uno a veces dice, mira, este lugar está re lindo, nos queda cerca de nuestro mercado, nos queda cerca de donde extraemos la materia prima, tiene el agua, la electricidad, el combustible, todo, y te encontrás con que no está la gente, vos necesitas mano de obra especializada y no está en esa ciudad. Entonces, bueno, vas a tener que traerla y lo vas a tener que convencer con mejores sueldos, pagarle seguramente la casa, pagarle todos los servicios, para que la persona pueda ir de la ciudad, de la gran ciudad, tal vez de Ciudad de Córdoba, de Ciudad de Buenos Aires, y traértelo a un lugar en el medio del campo, tal vez, ¿no? Entonces capaz que vas a tener que pensar en toda esa distribución de
del capital humano si no está en la zona en donde vos vas a instalar tu empresa. Bueno, ¿y cómo vas a eliminar los efluentes y los desechos? Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Venimos bien? ¿Se va entendiendo? Todo bien, profe. Por mí todo bien. Perfecto. Bueno, es acá en donde yo les comento que todo lo que viene son 3 métodos para poder elegir la localización y también son utilizados para el emplazamiento. Entonces lo que vamos a hacer es pasarnos a la diapositiva 42, que puntualmente nos va a hablar sobre todo lo que sería la evaluación del impacto ambiental, que está en boca de todos. Es algo que a la gente le importa cada vez más el ambiente, el medio ambiente, lo que hacen las empresas, cuestiona, ¿no? y hasta en cierto punto califica la imagen de una empresa y lo que hace una empresa en función a cómo daña el medio ambiente o no, o cómo se preocupa por al menos cuidar el medio ambiente. Entonces esto cada vez empieza a tener mayor importancia a la hora de hacer un estudio, un análisis, una evaluación de proyecto, ¿no? Tener presente esta parte del impacto ambiental. Acá también podemos poner otro caso muy resonado de Monsanto, que iba a poner su planta en Córdoba y por la presión de los vecinos y demás, al final no lo terminó haciendo. Pero bueno, ¿qué pasó en el medio? Que hizo bien el estudio de impacto ambiental, no lo hizo bien, hubo cuestionamientos, un poco de eso también vamos a tomar ese caso como base de algunas cosas buenas y malas que tiene el análisis de impacto ambiental y que, de nuevo, cada vez hay que prestarle más atención porque incluso para los inversionistas es más importante. O sea, hoy en día los inversionistas quieren tener dentro de su cartera de proyectos que sean verdes, ¿no? Proyectos que ayuden a tener un mundo mejor. Entonces te hacen hincapié en si tu proyecto tiene un impacto social y ambiental positivo, ¿no? Y capaz que hagan más hincapié en eso que si es viable económicamente, ¿no? Porque también acá recuerden algo que dijimos las primeras clases, que nosotros esta materia les va a dar un análisis desde una óptica más que nada económica financiera si el proyecto funciona. Pero hay otras ópticas, ahí ya Robert dejo que hagas algún comentario, hay otras ópticas y hay otros modelos, por ejemplo los modelos más relacionados con crear una startup que venga y que cambie el mundo, onda Uber, que ellos en realidad te dicen, vos no importa que seas rentable, vos tenés que crecer rápidamente, convertirte en una especie de monopolio dentro de tu industria y después la rentabilidad va a venir sola. Entonces Uber hace 10 años que no es rentable, no le hubiese dado ningún número de los que trabajamos en evaluación de proyecto, pero dentro de la lógica de ese mercado que tiene mucho capital de riesgo, mucho capital inversor, ellos hacen la apuesta. Puede salir bien como puede salir mal. Que yo, con Uber hasta ahora está saliendo mal, con WeWork, con la pandemia salió pésimo, y así con otras tantas, ¿no? Pero bueno, eso ya es la apuesta de esta gente que tiene mucha plata y decide no hacerle caso a cuestiones económico-financieras porque tiene otra lógica y está bien, pero bueno, tengan presente que muchos sí tienen en cuenta un estudio como los que nosotros estamos planteando de lo económico y lo financiero y tienen presente también lo ambiental como centro, ¿no? Como que está ahí al lado prácticamente. Robert, vos querías comentar algo. Ahí está, no podía quedar el micro. Y con esto que estabas mencionando, por ejemplo, de cada vez más presente los estudios de impacto ambiental, fíjense un caso muy cercano, bueno, el que dijo Fran de Porta, pero el que está trazando, por ejemplo, un desarrollo de la autovía en el Valle de Punilla, el que llega hasta Santa María de Punilla, con un tráfico y un sector que es permanente, que encima Santa María de Punilla se ha constituido en un polo turístico muy fuerte gracias al Cosquín Rock, bueno, las sucesivas ediciones de folclore de Cosquín, todo el impulso que se está dando a comunas como La Falda, Capilla del Monte, La Cumbre, con lo cual realmente una autovía haría que el tráfico fuera más sencillo, quizás con algunas implicaciones de lo social también mejores, porque facilita los tiempos de llegada de proveedores a los diferentes destinos turísticos,
no tienen que estar atravesando ciudades chiquitas o poblados chiquitos al medio, que tienen un semáforo clavado en medio de la ruta, y que uno está 15 minutos esperando para poder seguir en una ruta, bueno, diferentes cosas. ¿Dónde está el problema de la traza? Porque estamos todos de acuerdo que la implementación de esa autovía sería muy buena. La traza, que por donde la quieren hacer pasar, que sería económicamente la más viable o la más conveniente, atraviesa mucho de Monte Nativo, pasa cerca de algunos depósitos de uranio, dicen que en esos lugares hay problemas con la fauna, ¿sí? Con la flora y la fauna, ambas. Entonces hay un bloqueo, hay una mirada mucho más allá de lo económico, en el cual se está planteando que el impacto ambiental va a ser grande en esa traza. Y todos están tratando de buscar el cambio de la traza. No están impidiendo, no quieren impedir que se haga la autovía, sino que se modifique la traza por la que va. Distinto a lo que fue Monsanto, por ejemplo, en el cual Monsanto no es que querían ponerlo en otro emplazamiento, más lejos de las casas. No. Querían evitar directamente que se instalara Monsanto en Malvinas Argentinas. Digo, hay mucho ahí que puede haber sido un mal diseño de la matriz de impacto ambiental, mala comunicación, como decía Fran, comunicarlo claramente y comunicar todos los aspectos, lo bueno y lo malo, porque solamente comunicar lo bueno sabes que hay algo malo de fondo, quiero que me lo digas, para que sopesemos o evaluemos el costo-beneficio. Pero bueno, también hubo mucho político al medio, hubo muchas otras cosas que tampoco nos vamos a enterar nunca. Así que es importante cuando esto se va a llevar adelante y si vamos a tener un apoyo, porque comenzar a implementar la localización y emplazamiento de una industria, sobre todo ya en el emplazamiento, empezamos a construir, ya tenemos todos los permisos y de un día para el otro te hacen un piquete donde te dicen que no vas a poder instalar nada ahí, realmente viene el dueño del proyecto y a vos como evaluador te corta la cabeza. Y si sos empleado, ni hablar, ¿sí? Claramente. Así que bueno, como para que tengan en cuenta hoy que el impacto ambiental es una parte muy importante de la localización y emplazamiento, más allá de lo que pueden ser los costos. Y hoy me sale más caro, pero me conviene retirarme 20 kilómetros más y es un problema menos a futuro. O sea, véanlo como una inversión a futuro. Tal cual. Nada más. Genial, Robert. Bien, entonces vamos allá. ¿Cómo hacemos esta evaluación de impacto ambiental? Bueno, primero hay una serie de leyes y posiblemente se hayan sumado nuevas o se estén sumando nuevas leyes y nuevos también políticas ambientales, ¿no? Que favorezcan esto de empezar a analizar y a tener presente el impacto que los proyectos tengan, no solo porque estas leyes te lo marcan, sino también porque hay un montón de beneficios si vos mejorás las cuestiones ambientales y las cuestiones sociales, ¿no? Estos proyectos de triple impacto que están tan de moda, ahí está lo económico, lo social y lo ecológico, o lo ambiental. Entonces, es importante porque también hay muchos concursos, hay muchos premios, hay muchos subsidios para ese tipo de empresas, ¿no? Y inversores interesados dentro de su cartera de proyectos tener algo verde. Pero bueno, también hay una serie de leyes, bueno, que esto hay que hacerlo sí o sí, es la ley, y de normas que uno puede tener, así como la norma ISO 9001 es hacia la calidad, la 14000 es hacia las cuestiones ambientales, y eso se certifica, y eso también hay muchos países o lugares que si tu producto no está certificado con la ISO 14000 no puede ingresar, entonces bueno, tenerlo presente. Es más, en ingeniería industrial en estos últimos años hay varias materias relacionadas con eso, gestión ambiental es una de ellas, hay otras electivas que están muy buenas poder hacerlo. Creo que también en higiene y seguridad al final se ve algo de cuestiones ambientales, pero hay electivas que están muy buenas que van a fondo con todo esto, ¿verdad? Pero bueno, ya el año que viene podrán elegir alguna. ¿Qué sería el impacto ambiental? Acá hay dos definiciones, dos conceptos, lo están muy bien. Básicamente es alterar el medio ambiente o cómo tu proyecto altera el medio ambiente, ¿no? Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, que es resultado total o parcial de las actividades, productos, servicios de una organización. Entonces, cómo vos alterás el ambiente va a tener, ya sea para bien o para mal, va a ser parte de tu impacto ambiental. Entonces, en función de eso,
tenemos acá, por ejemplo, hay algo que se conoce como línea de base, que si no recuerdo está por acá, pero bueno, hay lo que sería la línea de base sería cómo es la calidad del ambiente, ¿no? Entonces uno podría decir, la calidad del ambiente está por acá. Y en algún momento del tiempo vamos a, esto, miren, tengo acá una de estas tablets de dibujo, es la primera vez que la uso, la compré para estas cosas, así que voy a aprovecharla, puede todo mal ir sal, que es lo más probable, pero bueno, vamos a ver cómo funciona. A ver, vamos a poner este colorcito violeta. Chan, chan, chan. Bueno, esto podría ser un gráfico tranquilamente. ¡Ay, el pulso! Estoy para ir a jugar al Shenga. Bueno, entonces acá tenemos el tiempo y acá tenemos la calidad del ambiente. Acá tal vez este punto de acá o esta recta es cómo el ambiente es ahora. Y en algún momento del tiempo uno agarra y dice, Tuki, acá va a estar mi proyecto, ¿no? Acá yo abro mi fábrica, mi planta, lo que fuere. Y en función de cómo uno empiece o sea, en función de lo que uno contamine y lo que uno haga, porque a veces esto puede ser la calidad total del ambiente o puede ser algún factor, dióxido de carbono, por ejemplo, que uno quiera medir. Entonces vos tenés como esta línea base y acá dice, acá arranca mi proyecto y esto va a alterar el ambiente. Puede ser para bien o puede ser para mal o puede ser que no cause ningún impacto ambiental, lo cual sería extraño, pero uno lo tiene que tener presente. Incluso muchas veces el proceso productivo es, tomo agua de un lago, por ejemplo, si uno tiene un centro de datos, ¿no? Con computadoras ahí que están manteniendo las nubes de Internet, o por ejemplo, para hacer minería en criptomonedas, y uno agarra y dice, voy a tomar agua de un lago para refrigerar todas mis computadoras, y después vuelvo al lago, le devuelvo esa misma agua. Es la misma agua, no le tiro ningún contaminante ni nada, claro, pero vos le devolvés agua con mayor temperatura. Y eso cambia las características del lago, no sé, los niveles de nitrógeno del lago, los niveles de oxígeno, cambias la acidez. Entonces hay cosas como, pero si yo tomo el agua y la devuelvo tal cual está. No, te estás teniendo un impacto ambiental aunque vos no lo creas, porque esa agua que es un poquito más caliente afecta a las propiedades de lo que sería la calidad del ambiente. Entonces, bueno, ¿qué acciones y qué medidas vos tomás y cómo esas acciones van a impactar sobre la evolución de la calidad de ese ambiente, para bien o para mal? Entonces, ahí hay que tener presente, ¿no? Hay que tener presente todo esto. A ver qué, esto, ya quedé con el rato. Hay que tenerlo presente a la hora de hacer el análisis de impacto ambiental. Como les comentaba, todo esto se basa en algo que se conocen como líneas de base ambiental, que uno toma un factor ambiental y lo analiza en el tiempo y cómo este se puede ir modificando, ya sea para mejor o para peor, ¿no? Bueno, ahí había muchas... como es, había puesto muchos de estos cosas, ¿no? Muchas animaciones tiene la presentación. Pero bueno, esa era un poco la idea, ¿no? Uno acá va viendo cómo evoluciona con el tiempo ese factor ambiental o un conjunto de factores ambientales de acuerdo a tu proyecto. Entonces, teniendo todo esto presente, para analizar los sistemas ecológicos, para hacer estas líneas de base, para hacer los estudios de impacto ambiental, bueno, hay que tener algunas cuestiones a considerar. Primero, que va a ser un proceso interdisciplinario, o sea, vos vas a necesitar, nosotros como ingenieros industriales vamos a tener algunas nociones generales, pero posiblemente necesites a un biólogo que sepa de cómo es el microclima y cómo son los sistemas y los animales, la flora y la fauna que viven en ese lugar. Va a necesitar de un ingeniero químico o de un licenciado en química que te cuente sobre cómo tu proceso productivo, cómo contamina o qué gases libera o lo que fuere. Va a necesitar a un experto, ¿no? a un franchela que te diga cómo son las condiciones medioambientales en ese lugar, para ver, no, mirá, vos vas a tirar esta nube de polvos y de tóxico al ambiente y en general no sé, el viento va de norte a sur y en el sur hay un poblado y lo vas a afectar de lleno. Entonces, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y obviamente algún experto en ambiente, ¿no? En medio ambiente, que te pueda decir, bueno, estos químicos a esta flora y esta fauna la afectan de cierta manera. Entonces, es algo más interdisciplinario esto, no va a ser solamente algo de una sola persona.
hay que tener esta visión holística, ¿no? Esta visión de todos estos aspectos del ecosistema y muchos otros más que no he mencionado. Vamos a trabajar con sistemas complejos, entonces a veces uno no va a saber cómo una causa puede generar múltiples efectos en distintas partes de ese ecosistema y ese sistema, entonces hay que tenerlo presente. Bueno, esto de propiedades emergentes. Uno vuelve a poner agua en el lago y piensa que está todo bien, pero esa agua tiene solamente una temperatura un poco mayor y eso lo afecta de forma que solamente lo vamos a ver o nos vamos a dar cuenta si no hacemos este estudio cuando empiezan a aparecer, no sé, peces muertos, por ejemplo. Entonces, hay propiedades que emergen de esa interacción que a veces es tan difícil de ver o de predecir. Y bueno, ahí está la influencia de distintas intervenciones humanas que uno puede hacer para mitigar, por ejemplo, todos estos problemas. Para medir el impacto ambiental tenemos distintos métodos, algunos son más cualitativos y otros ya van más a números como cuantitativos. Nosotros el que vamos a ver es el de la matriz de Leopold, ahora en un ratito más. Pero bueno, ¿cómo se hace un análisis de impacto ambiental? Bueno, uno se pone a pensar en la obra que uno tiene que hacer, ¿no? Para la empresa, la organización, lo que sea que uno vaya a construir, si tiene que construir algo, cómo es el proceso productivo y demás, y manda uno a hacer el estudio. Que esto es lo que muchas veces la gente se queja. Viene Monsanto y Monsanto hace el estudio. Y Monsanto paga por el estudio, entonces dicen, no, bueno, es que pagaron a unas personas que agarraron y que hicieron un estudio que decía que son los mejores del mundo, ¿no? Pero bueno, esto funciona así, pues si no, imagínate los costos para la administración pública tal vez serían altísimos, y aparte, ¿no? Viene Monsanto, dice, esta es la obra que necesito, hace el estudio, y ese estudio va a un comité evaluador, ¿no? En donde ahí está formado por distintos expertos, y ahí sí, las autoridades analizan este estudio y pueden mandarle a hacer otros, o incluso ellos mismos también pueden hacer unos contraestudios para poner ahí en la balanza y decir, che, ¿es tan así como la persona que propone la obra y el proyecto lo está diciendo? Pues en definitiva, como él contrató a la empresa que hizo el estudio en primer lugar, por ahí eso está sesgado, ¿no? Entonces, bueno, se crea esta comisión evaluadora, se pueden pedir nuevos estudios, pueden hacer otros estudios independientes y demás. En general, estos estudios tienen también que ser independientes, ¿no? Por supuesto, si no, no son considerados, pero bueno, se pueden hacer otro tipo de estudios, porque uno puede tener alguna, no sé, algún prejuicio con esos estudios, o alguna duda de que hayan sido tan independientes como dicen que deberían ser. Y luego todo esto se documenta y va a una audiencia pública que, de acuerdo al la magnitud del proyecto, como en este caso de Monsanto, ahí es lo que tiene la última palabra, ¿no? Entonces las presiones sociales para que Monsanto no se instale acá hizo que no se termine instalando, pese a que tal vez todos los pasos anteriores estuvieron perfectamente bien dados en la secuencia, ¿no? Bueno, eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Como, ¿qué narrativa compra la sociedad que va a estar alrededor de tu organización, básicamente? Porque esto también es como un storytelling, ¿no? ¿Qué cuenta la empresa que va a ser basado en estudios científicos y en hechos reales, pero también basado en qué tipo de empresa es? O sea, Monsanto, uno tal vez ve Monsanto y al lado ve, ¿no?, la calavera con las dos tibias. Entonces, ¿qué imagen tiene la gente de tu empresa, de tu organización, de tu proyecto? ¿No? Voy a poner un proyecto en donde extraigo petróleo, voy a poner un proyecto en donde hago papel, ¿no? Utilizando su momento estas papeleras que se querían instalar acá, en donde tiro los contaminantes al río, al mar, al lago, donde fuere. Bueno, eso está en la gente, en la cabeza de la gente, en la imagen, en el modelo mental de la gente. Entonces, uno también debería jugar con esa narrativa y esa historia que cuenta para no solamente tener estudios que aparte demuestren que no vas a hacer daño y no vas a contaminar, sino también para poder hacer mella, ¿no? Para poder tener un impacto positivo en cómo la gente percibe, en definitiva, tu proyecto. Pues la vida es percepción, a pesar de que nosotros los ingenieros digamos, no, hay números, hay fórmulas, hay cositas acá, cositas allá, evidencia científica. Bueno, eso es una percepción nuestra, posiblemente, en la historia que nosotros nos contamos, porque bueno, todo va a terminar siendo como los modelos mentales, las interpretaciones mentales del resto tengan hacia nuestro proyecto. Entonces, ¿qué historia estamos contando? Va a ser tan importante como tener una buena base de estudios científicos, ¿no? Así que bien, eso por un lado, esta es la forma de llevar adelante un estudio de impacto ambiental.
¿Y qué pasos tiene o qué contiene un estudio de impacto ambiental? Bueno, la evaluación del ambiente, este sería, ¿cuál es el diagnóstico, ¿no? Estas líneas de base que hablamos en su momento? ¿Cuál es el diagnóstico del ambiente? ¿Cómo es hoy el lugar en donde voy a ir a instalar mi organización? Entonces uno describe y analiza los recursos ambientales actuales de ese lugar. Luego describe el proyecto desde el punto de vista medioambiental, entonces ahí uno puede hablar sobre todos los procesos y todas las características y cómo va a ser tu organización y cómo puede impactar dentro del ambiente. Y luego de eso hace la evaluación del impacto ambiental, en donde empieza a cuantificar esto que vimos anteriormente, esta descripción del proyecto, cómo altera a ese ambiente evaluado, ¿no? Entonces esa ya es la parte de evaluación del impacto ambiental. Y luego se hace un programa de monitoreo. Bueno, en el tiempo, ¿cómo vamos a saber si esto fue de una forma o fue de otra? ¿Es como vos estás planteando o es de una forma distinta? Esto cada cierto tiempo, ¿cuánto? ¿3 meses, 1 año, 6 meses? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante 10 años? ¿Durante toda la vida útil del proyecto? ¿Cómo lo vas a monitorear, no? Y planes de contingencia, porque ahora ya vamos a ver de que a veces decís, voy a poner una central nuclear que va a durar 30 años. Ok, perfecto. Che, ¿y qué probabilidad hay que esa central nuclear falle? Y hay una en 1.000.000. Bueno, pero hay una en 1.000.000. Entonces, ¿cuál es el plan de contingencia por si eso pasa? Porque si eso pasa, el riesgo es altísimo, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener presentes los planes de contingencia de acuerdo al riesgo y a las características de su empresa. Y después hay cuestiones anexas, ¿no? Como planos, protocolos de análisis y demás, todo lo extra que va a algún anexo. Ahora lo que vamos a hacer es ver más en detalle cómo está constituido estos 5 pasos que hacen al estudio de impacto ambiental. Pero hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien quiere tal vez agregar algo a lo que estamos diciendo? No, profe, nada. Perfecto, le seguimos metiendo nomás. Entonces, la primera parte, que era, ¿no?, la evaluación ambiental, acá el 1, evaluación ambiental. ¿Qué tenemos ahí? Ahí hay 3 factores ambientales que se analizan, que son el medio físico, el biológico, el socioeconómico y de infraestructura. Y estos aparte tienen, por ejemplo, el medio físico está cuestiones climáticas, cuestiones geológicas, ¿no?, características de elevación y el tipo de suelo, recursos hídricos, cuestiones atmosféricas, bueno, todo eso se tiene presente. Después está la parte biológica, que es la flora y la fauna, que justo vos, Robert, la habías mencionado recién cuando pusiste el ejemplo de esta nueva ruta que quieren construir. Y después están las cuestiones del medio socioeconómico e infraestructura, en donde tenés las características de la población, la densidad de la población, los usos del suelo, cómo es la infraestructura de servicios, porque a ver, cuando uno dice, voy a poner, por ejemplo, en el caso de Monsanto, me acuerdo que años anteriores vinimos con una noticia y analizamos ese caso. Y había algo muy positivo que era este lugar, este municipio de Malvinas Argentinas, que claro, la inversión que iba a hacer Monsanto ahí era impresionante. Era una inversión no solamente de la planta, sino para toda la infraestructura necesaria, caminos, telecomunicaciones, ¿no?, y demás, para poder suministrar todo lo necesario para que funcione la empresa. Entonces, tal vez el impacto socioeconómico era muy positivo, altamente positivo. Es más, capaz que lo más probable es que cuando ellos hicieron el análisis de impacto medioambiental, hasta le haya dado positivo, porque todo esto era buenísimo, lo que iba a implicar para esa ciudad. Obviamente, capaz que sí tenía un impacto negativo en la flora y en la fauna y en cuestiones del medio físico. Pero bueno, se tienen en cuenta las 3 cosas. En general, esta parte de acá, el medio socioeconómico e infraestructura, suele ser positivo. Entonces, esta es la primera parte. Paso 1, entonces analizamos, hacíamos la evaluación ambiental. ¿Cómo está hoy ese lugar teniendo presente estos 3 medios? Paso número 2, lo que hacemos es empezamos a describir el proyecto, ¿no? Entonces, en la descripción del proyecto, actividades que uno desarrolla, transporte que necesitas, almacenamiento, líneas de producción, sistema de almacenamiento transitorio, bueno, todo lo que sea necesario, como le acabo de decir, del proceso productivo y de tu empresa y de tu proyecto, cómo va a afectar el ambiente. Cómo vas a tratar la emisión de gases, cómo va a ser el sistema de almacenamiento de líquidos, de efluentes líquidos, condiciones del medio ambiente de trabajo, ¿no?, para las personas, ruidos, vibraciones y demás.
Y luego de eso hacemos el análisis de impacto ambiental. O sea, conocemos cómo es hoy el ambiente, conocemos cómo el proyecto puede llegar a dañar el ambiente, entonces hacemos el análisis de impacto ambiental. Para eso habíamos visto muchos métodos, ¿no? Habíamos mencionado 6. Nosotros nos vamos a centrar en esta matriz de causa-efecto o matriz de Leopold, que es uno de los métodos cuantitativos, es decir, analiza numéricamente el impacto ambiental. Entonces, para eso se hace una matriz como esta, en donde en un lado tenemos estos factores ambientales que nosotros hemos visto recién, ¿no? El físico, el biológico, el socioeconómico, y por otro lado tenemos todas las acciones que hace el proyecto, y acá se van interconectando, ¿no? O sea, cómo esta acción tiene algún impacto, si es que lo tuviera, con alguno de los factores ambientales. Entonces se va creando esta matriz, y fíjense que esta matriz tiene estos, de nuevo, si esta acción no afecta a esta parte del ambiente, acá no se pone ningún número. Pero en donde se pone, van a ver que tienen 2 números posibles divididos por una línea entre medio. ¿Y qué sería eso? Bueno, son estas casillas en donde la parte de arriba hace referencia a la magnitud, ¿no? Del posible impacto, y la parte de abajo hace referencia a la importancia. En ambos lugares, digamos, en estos 2 triángulos, lo vamos a analizar con un número del 1 al 10, pero en el caso de la magnitud, si es positivo le vamos a poner un más adelante o nada, y si es negativo le vamos a poner un menos adelante, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y luego, si uno suma todas las columnas, se va a encontrar con la fragilidad ambiental, y si uno suma todas las filas, con qué tan agresivo, ¿no? qué tan dañino es esas acciones para con el medio ambiente. Entonces, si nos fijamos acá, uno va sumando todas estas filas y acá se van haciendo otras múltiples sumas, y el total te va a dar el impacto del proyecto. Pero bueno, esa es una forma de sumar esta matriz. Hay otras cuestiones, vamos a ver primero cómo creamos esta matriz, porque acá uno dice, bueno, vamos poniendo el número tal vez de una. Sí, primero en realidad tenemos que ver si hay una interacción entre esta acción y este factor ambiental, entonces se hace como una subtabla en donde uno va poniendo todas las actividades que va haciendo y todos los factores medioambientales, esto que hemos visto, ¿verdad? Entonces acá vas viendo si realmente hay una interacción. Después de que vos ves que hay una interacción, o sea, ahí podrías, no sé, pintar de amarillo los cuadraditos en donde se ve una interacción, ahí sí los empezás a evaluar, ¿no? Entonces haces esta evaluación de la magnitud y de la importancia. Y después de eso, ¿no? Entonces ahí uno ya lo fue haciendo, por ejemplo, ¿no? Y después de eso uno se puede poner a pensar en, bueno, ¿cuáles son las características de este impacto ambiental que estamos analizando? Entonces uno analiza, bueno, el carácter del impacto, ¿no? Si va a ser importante o no, el alcance que va a tener, ¿no? La magnitud del impacto, la duración, porque capaz que esto dura, no sé, los primeros meses en donde uno está construyendo la fábrica y después eso no pasa nunca más, o capaz que va a durar los 30 años que dure el proyecto. La reversibilidad del impacto, esto está muy relacionado con, uno quiere poner una mina de oro, ¿por qué? Porque quiere crear una criptomoneda en donde 1 gramo de oro, una de esa criptomoneda, ¿eh? Entonces, uno dice, ¿qué tan reversible es poner una mina de oro? Bueno, realmente el impacto ambiental es altísimo, porque uno, no sé, hace un hueco gigante en un lugar, le tira, creo que es mercurio, ¿no? Que reacciona con el oro, y luego de eso uno reprocesa el mercurio para sacar el mercurio y dividir el mercurio del oro, y en definitiva queda un hueco gigante lleno de mercurio. O sea, eso es, o así fue durante mucho tiempo, las minas de oro. Entonces, la reversibilidad de impacto muchas veces es muy difícil de revertirlo. El daño hecho, bueno, hecho está, ¿no? Y hasta incluso si se toman ciertas medidas, incluso es difícil. Entonces, bueno, ¿qué tan reversible puede ser? Riesgos de ocurrencia. Esto yo le decía, vamos a poner una planta nuclear. Bueno, ¿hay riesgo de que pase algo malo? Y es muy improbable, pero si pasa es gravísimo. Entonces eso también hay que tenerlo presente. Y el área de influencia, no es lo mismo que afecte dentro de la fábrica, y uno dice, bueno, va a afectar a todas las personas que estén ahí trabajando, que afecte a 40 kilómetros de la redonda. Bueno, entonces todo esto uno lo tiene en cuenta, en función de eso uno va viendo, ¿no? El carácter, la perturbación, la importancia, la ocurrencia, la extensión, la duración, la reversibilidad,
y uno va viendo si es positivo, si es negativo, si es neutro. Y le va dando distintas puntuaciones. Entonces, la primera tabla, esta que hicimos, la segunda tabla, en realidad esta que hicimos acá, o esta primera que vimos, uno puede crear nuevas columnas en donde empiecen a estar todas estas características de impacto ambiental, ¿no? Y en función de eso, uno valora, ¿no? Hace una nueva matriz que ahora vamos a ver, y uno valora el impacto multiplicando el carácter que tiene medioambientalmente el daño que vamos a hacer, lo multiplica por la sumatoria de todos estos otros factores, ¿verdad? Y ahí te va dando negativo o positivo y uno puede decir, bueno, más de 15, o más de menos 15, es severo, es moderado, es compatible. Bueno, esto ya después uno hace un análisis, pero básicamente uno hace esto, ¿no? Es una nueva tabla en donde uno dice, bueno, está el factor ambiental, está la actividad, está, bueno, esto es la fase, depende, lo puedes poner o no, depende de si vos tenés múltiples fases dentro de tu proceso, está el impacto potencial, que es lo que vos habías analizado anteriormente, y acá están estas características de impacto en donde vos ya lo podés poner numéricamente cuál es, y ahí ya haces un comentario y una mitigación incluso. Bueno, el impacto va de acuerdo a todas estas características, el impacto es alto, me da tantos puntos, ¿no? Me da, por ejemplo, acá menos 15, uy, es muy malo, bueno, esta va a ser la medida de mitigación. Ahí vos vas creando, ¿no? Entonces, todo este informe que vimos más arriba, a ver, esperen que me salgo, entonces teníamos este informe, ¿dónde estaba? Sí, estaba acá. Tenemos este informe, ¿no? Evaluación ambiental, analizamos el ambiente, tal cual estaba, describimos el proyecto, cómo nuestro proyecto afecta el ambiente, y ahí hicimos esta evaluación de impacto ambiental, ¿no? Que es la tabla con la matriz de causa-efecto, ¿no? Y después, ahí mismo podemos hacer una nueva tabla, que sería como una especie de ANFE. Si no lo han visto, ANFE, qué suerte que tienen, pero ya lo van a ver, que el ANFE es una metodología para analizar los errores y la calidad dentro de un proyecto. Bueno, acá es algo parecido, pero a nivel medioambiental, en donde van teniendo en cuenta estas características y ahí ya van haciendo comentarios y esta medida de mitigación o este último paso, ¿no? Este último paso de los planes de contingencia y programa de monitoreo ya son parte de esa tabla. Y ahí básicamente estaría todo el análisis de impacto ambiental. Nuevamente, esto es un repaso muy rápido para que ustedes más que nada lo tengan presente. Hay otras materias que abordan esto con mayor profundidad, y de hecho nosotros no le pedimos que hagan un análisis de impacto ambiental en su proyecto. Así que bueno, es como para que tengan en cuenta que esto existe, ¿no? Y se pide, y cada día es más importante. Consultas, dudas, bueno, en el programa, lo último, ¿no? En el programa de monitoreo, ahí uno ve los parámetros a monitorear y la frecuencia en la que hace el monitoreo, y ahí cumple con todos los 5 pasos. Sí, hay una consulta. Sí, esto se puede complementar con la utilización de algún modelo para saber qué tanto contamina mi organización. Tal cual, bueno, como habíamos visto, había distintas formas de cuantificar el impacto ambiental, y hay otras que empiezan a ser más complejas, ¿no? En donde uno utiliza ya más simulaciones o distintos modelos en donde uno puede ver tal vez en el tiempo cómo se va a comportar el proyecto y cómo se va a comportar todo lo que uno hace, ¿verdad? Entonces ese grado de complejidad y también de evidencia de cómo va a ser el impacto, vos podés agregar todo lo que quieras. Nosotros acá fuimos a la primera forma de medir el impacto ambiental, que por ahí es la más simplificada, si la queremos ver en cierta forma, pero bueno, para que poder entrar dentro de una hora de clase. Pero sí, hay otros modelos y obviamente que son hasta más extensos y que te dan más evidencia y más soporte también, ¿no? Claro, claro, entiendo. Genial, genial, Franco. ¿Alguna otra consulta? Robert, ¿vos algo para aportar, sumar? No, ya lo dijiste todo vos, así que tener presente esto como recalcábamos. Más allá de las consideraciones económicas del proyecto, quizás hoy hay otras variables que tienen mucho más peso simplemente en el emplazamiento del alquiler o si tiene el acceso
cercano a una avenida o a una ruta, y tener muy presente las leyes, como lo planteó Fran, las normas de calidad, si es que hay que certificar alguna o se exige alguna, y analizar un poco también el panorama político que puede beneficiar o no la instalación en determinado lugar. ¿Sí? En un parque industrial puede haber alguna excepción impositiva, o se está buscando en determinada zona poblarla y que haya un desarrollo zonal, entonces van a tener ciertos beneficios que quizás no tendrían más cerca de la ciudad. Y bueno, después evidenciar la relación costo-beneficio de irse más lejos o quedarse más cercano a nuestro mercado o a los proveedores, en fin, etc. Genial, genial. Y así como habíamos hablado de triple impacto, el económico, que es el que vamos a analizar durante todo el año, el ambiental o ecológico, de lo que hemos estado hablando un poco ahora, también muy rápidamente podemos hablar del social. También, por supuesto que como todo esto cada día se le está dando más importancia, a medida que pasa el tiempo va a haber mejores herramientas, y también, de nuevo, la gente va a poner, la gente, la sociedad, los que terminan aprobando los proyectos, los inversores mismos, empiezan a poner hasta alguno por sobre otro, ¿no? Si hasta ahora el imperante siempre fue el económico, pero cada vez va cobrando mayor medida, incluso hoy en día hasta podríamos hablar que están prácticamente igual, o en algunos casos hasta superior, el ecológico. Y también hay otra parte, otra pata, ¿no? Que es el impacto social. Y acá es muy, muy genérico lo que decimos de la cátedra, pero alguna idea que ustedes pueden llevar de este impacto o cómo analizar este impacto es hacer un análisis de los stakeholders, ¿no? Un análisis de todos los involucrados, sobre todo en la sociedad. Entonces ahí uno se pone a pensar, bueno, las personas que viven en esta comunidad, ¿cómo lo vamos a impactar positivo o negativamente, más allá de lo ambiental que vimos, de lo económico? ¿Qué otras cuestiones tenemos que, o sea, aparte de tener eso en cuenta, qué otras cosas podemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué cambios son deseables y aparte, qué les interesa a ellos? ¿No? Pues por ahí uno va, Monsanto dice, me voy a instalar acá y necesito gente especializada, entonces voy a hacer un colegio en este lugar. Y por ahí un colegio era algo de importancia para esa ciudad y no tener los recursos necesarios, esta empresa va y se los brinda, ¿no? Entonces, o por ejemplo, me puedo pensar en General Deza, que ahí está la fábrica que hace aceite, ¿no? Y es una ciudad o un pueblo, no sé, creo que es un pueblo porque tiene menos de 5.000 habitantes, en donde gran parte de la economía lo da esa empresa. O también en el caso de Arcon en su momento, ¿no? Entonces, esa empresa, si no fuese por esa empresa, tal vez General Deza hoy uno no lo encontraría en el mapa y sin embargo es un polo industrial, por decirlo de alguna forma, una ciudad industrial muy importante gracias a eso, ¿no? Y posiblemente esa empresa, o gracias a esa empresa, haya ahí un colegio, haya un hospital, haya un montón de cuestiones que sin esa empresa hoy no existirían. Entonces hay que tener eso en cuenta, qué es lo que necesitan, cuáles son los deseos de todos los involucrados a nivel social, y bueno, también hacer una pequeña matriz o un pequeño análisis en donde uno ve el grupo que quiere analizar, ve los intereses que tienen esos grupos, ve los problemas que tienen y los recursos necesarios y qué es después lo que uno le puede brindar o no, ¿no? Para ver el impacto positivo o negativo que uno tiene dentro de esa sociedad. Entonces esto también, de nuevo, muy rápidamente y muy por arriba, en esto son carreras completas, tanto lo ambiental como lo social, pero como para que ustedes se lleven una noción de que estos impactos empiezan a ponerse sobre la mesa cada vez más y hasta en muchos casos, sobre todo el ecológico, el ambiental, superan a lo económico muchas veces. Entonces acá vamos a ver el económico, pero tengan presente que estas dos cosas también van a ser aspectos fundamentales dentro de la aprobación de su proyecto a la hora de ustedes de hacer un proyecto de una magnitud importante, ¿no? Porque en definitiva, hoy por ahí lo que uno se encuentra es que, no sé, un proyecto de cómo hacer un NFT que te vuelva ahí una criptomoneda que te vuelva millonario de la noche a la mañana. Pero bueno, más proyectos del estilo productivo, del estilo industrial, van a requerir muchas de estas cosas, si bien es cierto que también todas estas cuestiones de las criptomonedas y demás tienen un impacto bastante negativo sobre el medio ambiente, ¿no? Sobre todo si uno utiliza esta prueba de trabajo que necesita de muchos servidores funcionando y haciendo cálculos para, bueno,
para establecer y determinar la seguridad del sistema. Pero bueno, esas ya también son otras cuestiones y muy difícil de medir, por eso por ahí está en otro lugar del planeta. Pero todo hay que tenerlo presente y está bueno también, y un poco también esto es la idea de la ingeniería industrial, de qué criterios va teniendo. O sea, nosotros no vamos a ver en profundidad cómo hacer un análisis de impacto ambiental, un análisis de impacto social, pero que ustedes lo tengan presente va a ser la diferencia a la hora de encarar un proyecto y poner en la mesa distintos aspectos positivos o negativos a tener en cuenta. Y eso siempre está bueno también. Bien, hasta acá era la clase de hoy. Fue súper teórica, como es la idea de estas clases virtuales. La semana que viene sí nos vamos a ver en formato presencial. Vamos a volver a la unidad 4, la unidad 3 no tiene práctico, pero en la unidad 4 tenemos 3 metodologías para la localización y el emplazamiento. Así que vamos a ir ahí, se las vamos a explicar. Vamos a ir al curso, no sé si cambió de lugar el curso. Ahí, Sí, ahora estamos en la 416. ¿Ya los cambiaron? Sí. Ok. Bien, estaremos ahí entonces en el aula 416 la semana que viene y vamos a ver la parte práctica de la unidad 4, así que repasen los conceptos teóricos de la unidad 2 y 3 y también, no, de la unidad 3 y 4 digo, también si quieren de las anteriores, y ahí podemos sacarles dudas o lo que fuese necesario y vamos a ver sobre todo el práctico. Si no hay consultas, si no hay dudas, si no hay nada más para aportar, hasta acá ha llegado la clase de hoy. Ya en estos días van a estar, yo ya subí las otras 2 clases a YouTube. El fin de semana subo esta y se las colgamos ahí en la web. Profe, en la matriz, ¿se acuerda que había mostrado? Cuando dice sumamos fila, ¿sumamos solamente la M? Sumamos solamente la M, sí. La M va a ser, digamos, la clave dentro de analizar el Y en la impacto columna ambiental. solamente la I, calculo. En la columna la I, tal cual. Pero bueno, Vale, eso es gracias. una forma. La otra forma es, como les decía después, tener presente todas esas características ambientales y hacer un cálculo desde ahí. Hay como dos formas o varias formas de cómo uno lo interpreta. Ahí están pidiendo el enlace, los links de YouTube, ya se los vamos a subir a la UB. Todavía no están en la UB, van a estar ahí estas clases grabadas, no se preocupen. Va a haber una tarea en la UB, en la principal, que dice enlaces a clases, o clases 4 de 3, y ahí directamente van a tener todos los links de YouTube. No vamos a hacer uno por clase, porque no terminaríamos más, directamente en uno solo les ponemos todos los links. Recuerden Así que suscribirse bueno, al canal y darle like, así vamos monetizando algo. y activen la campanita. Bueno, chicos, ha terminado la clase por hoy. Entonces, si no hay más dudas y más consultas, buen fin de semana, pásenlo muy bien y bueno, nos Igualmente, vemos la profe. semana que viene en presencial. Chao, profe, nos vemos.